Me parece bien así. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por la invitación a Uxadic, por contar con nosotros. Somos la última mesa de la jornada, sí, solo la mesa que nos separa del cóctel, pero intentaremos no robar tiempo de ese espacio, porque además de cóctel es un espacio de networking. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí. Obviamente, el Foro de Marcas es una organización que trabaja en el ámbito de la internacionalización y que de alguna forma hemos sido testigos, ¿no?, de lo que ha sido el proceso de internacionalización, el exitoso proceso de internacionalización de la empresa española. Hoy en día el sector exterior representa más del 40% del PIB, hablando de exportaciones, pero también a nivel de inversión, los flujos de inversión de España al exterior en las últimas décadas ha sido una transformación eh, brutal de nuestra economía, ¿no?, que nos ha convertido en una economía muy internacionalizada. Parte, evidentemente, y parte importante de esa internacionalización estaba o se ha dirigido a Latinoamérica por razones obvias. Su importancia se ha puesto de manifiesto, seguro, a lo largo de la jornada. Es verdad que dentro de un contexto de una importancia clave de la región de Latinoamérica para la empresa española, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias por países, no es lo mismo la presencia de la empresa española en unos países que en otros. Hay diferencias en cuanto al tipo de presencia. Tendemos a pensar que Latinoamérica es una región muy importante para nosotros, pero no lo es tanto en términos de exportación, lo es más en términos de inversión que de exportación. Y luego la presencia, sobre todo en determinados países, está muy centrada, digamos, en determinados sectores, y hay en otros en los que nuestra presencia es más débil, ¿no? Por lo tanto, seguro que todavía tenemos mucho recorrido, muchas oportunidades y muchas lecciones de las que aprender, ¿no? Y precisamente, y dado que este era el título de la mesa, ¿no?, que teníamos hoy por delante, y creo que tenemos unos panelistas que van a aportar visiones muy diferentes y muy complementarias. Quería empezar con dos preguntas para todos y dos preguntas de contexto, que es un poco para introducir, y la primera es literalmente tratar de responder al título de la mesa, ¿no?, que es, teniendo en cuenta que estamos hablando de una trayectoria ya de más de 3 décadas, ¿no?, de presencia consolidada de la empresa española en Latinoamérica. Me gustaría que hablásemos de lecciones aprendidas, que es ese precisamente el título de esta mesa, y por tanto que hagamos una mirada hacia el pasado, aunque sea un pasado reciente, y que, bueno, de una forma breve podáis también poner sobre la mesa cuáles creéis que son pues esos principales aprendizajes eh, y también claves de éxito, ¿no?, para que se pueden deducir de un poco de la experiencia de la empresa española y de vuestra propia experiencia trabajando con empresas españolas, ¿no? Si quieres, Víctor, empezamos por ti. Bueno, pues buenos días a todos, o buenas tardes ya a estas horas. Primero dar, por supuesto, las gracias a Uxadi por contar con nosotros, contar con nuestra experiencia en esta mesa, y también, lógicamente, a Pablo como director del foro, del que somos miembros junto con Uxadi desde hace ya también muchísimos años, y una fuente de inspiración y de conocimiento también muy importante. 2 minutos para poner un poco en contexto nuestra empresa, porque somos una empresa de las miles que hay en España, una pyme tecnológica. El mes pasado cumplimos 45 años, con lo cual, bueno, ya llevamos en el mercado unos cuantos años, de origen familiar. Yo soy parte de la segunda generación, como también, pues, gran parte, ¿no?, de las empresas pymes de capital privado en España. Y, lógicamente, pues en 45 años pues hemos hecho un poco de todo. Somos una empresa de base tecnológica. Nosotros desarrollamos soluciones propias en el ámbito de diferentes mercados verticales. Estamos en seguridad y defensa, estamos en transporte y en tráfico, estamos en IT, y estamos en un sector que además queremos potenciar. Estamos potenciando muchísimo un sector muy crítico como es el de sanidad, y, bueno, con mucha experiencia también, especialmente en Latinoamérica, en este sector, ¿no? Con lo cual, bueno, como digo, en 45 años pues hemos hecho un poco de todo. Nosotros hemos sido un poco incluso pioneros en la parte de exportación, porque empezamos allá por los 90,
pues cuando Telefónica, que era un cliente nuestro en España, pues salió al exterior y pues como cualquier otro tipo de empresa, ¿no? Pues un efecto arrastre, cliente de los más importantes que teníamos en aquel momento, con una tecnología con un nivel de calidad extraordinaria y bueno, pues al implantarse en Argentina o en otros muchos países, en México, pues nos llevaron detrás, ¿no? Con lo cual, esos fueron un poco nuestros inicios en el mundo de la exportación. Después hemos hecho muchísimos proyectos en los 90, en los 2000, con los antiguos FAT, los fondos de ayuda al desarrollo. Aquello luego lo heredaron los FIEN, que hemos tenido también algunas operaciones y, en fin, hoy en día tenemos 2 filiales en el continente. Tenemos una oficina propia en México y otra en Santiago de Chile. Y prácticamente pues estamos exportando a toda la región. Hemos tenido oficinas tradicionalmente en Argentina, también hemos tenido en Colombia. Y bueno, al final también vamos y entramos un poco muchas veces de los países en función de los proyectos que podamos detectar. Muchas veces tampoco es especialmente sencillo permanecer en los países con una presencia propia estable. Hay una expresión que nosotros utilizamos mucho, que se ha utilizado en diferentes momentos de la jornada, que los dientes de sierra. Pues nosotros somos una empresa fundamentalmente de proyectos, con lo cual, bueno, pues podemos detectar unas oportunidades de negocio en algunos países de destino, ejecutar el proyecto e intentar permanecer, pero no siempre es posible, ¿no? Hemos tenido una presencia también muy histórica, por ejemplo, en Perú, donde hemos hecho grandes proyectos de comunicaciones pues, para policía, en comunicaciones críticas, etcétera, etcétera. Pues eso es un poco el contexto de nuestra empresa. Como digo, pues una pyme tecnológica del espectro un poco grande de pyme, pero al fin y al cabo pues todavía con una presencia internacional diferente bueno, pues a los otros panelistas que se han sentado aquí, ¿no? Errores, pues muchísimos. Errores hemos cometido, lógicamente, a lo largo de la historia, pues muchísimos. Entender que el mercado español o el mercado latinoamericano es igual que al español, eso es un error, digamos, de primer día de exportación. Los ritmos de los mercados son radicalmente diferentes, las claves de éxito son radicalmente diferentes, las maneras de contratar en España o en Latinoamérica son diferentes, con lo cual, pues dar por hecho que el modelo que funciona en España pues puede replicarse, pues es distinto, ¿no? Nosotros estamos exportando a 20 y pico países ya, estamos haciendo operaciones para la pyme, países poco naturales, ¿no? Hong Kong, estamos muy metidos en Golfo Pérsico, estamos haciendo proyectos muy grandes ahora mismo en Marruecos, y Latinoamérica es muchísimo más sencillo. Latinoamérica es un terreno muchísimo más abonado, los lazos culturales que tenemos son impresionantes y eso llena muchísimo el terreno. Pero la manera de hacer negocios en España o hacerla allí es radicalmente distinto, ¿no? Bueno, subestimar la complejidad de los tiempos administrativos, especialmente en Colombia, lo sufrimos. Colombia es un país que le gusta mucho la seguridad, los procesos bien armados, muy burocrático, muy desesperante en muchos casos, en México también, pero especialmente, por lo menos en mi experiencia, también es Colombia, y eso hace que muchas veces los proyectos tarden en consolidarse y tarden en poder pues llevarse a buen puerto, ¿no? Y confiarse demasiado pronto, ¿no? Hay que visitar los mercados, no es un golpe de inspiración, la internacionalización tiene que venir del órgano máximo de control y de toma de decisión de la compañía, no es el director de exportación que un día se levanta y, bueno, pues mira, voy a hacer proyectos en Perú, ¿no? No, es un proyecto transformador de la compañía, absolutamente no es transaccional, es transformador. Yo a veces pongo el ejemplo me recuerda a la reforma que han hecho en el Bernabéu, que no es una reforma, han construido un estadio nuevo sobre el existente. Pues esto es lo mismo, es realmente montar una compañía nueva sobre la existente, ¿no? Por lo tanto, pues errores, confiar en que los resultados puedan venir pronto, 3, 4, 5 años hasta realmente tener resultados tangibles y un buen fondo financiero son fundamentales. Aciertos, bueno, aciertos también hemos cometido algunos, ¿no?
También se ha mencionado en algún momento de la mañana contar con los partners adecuados. Eso es fundamental, es una evidencia. Contar con un partner adecuado en el país de destino. Hay también muchos errores, lógicamente, que se cometen en este proceso porque es muchas veces prueba y error. Por mucho que puedas pedir resultados financieros, balances y demás, no sabes muchas veces muy bien con quién te estás casando y bueno, también juega un poco, lógicamente, la fortuna, ¿no? Aciertos, renunciar a oportunidades, y esto es muy difícil, especialmente para, yo creo que una empresa como la nuestra, renunciar a oportunidades comerciales. Y bueno, pues lógicamente nosotros vivimos de los proyectos que ejecutamos, como cualquier empresa, y evitar operaciones que igual tienen un olor un poco raro, ¿no? Y luego viajar mucho. Y esto es por eso digo que no es un golpe de inspiración, sino tiene que venir de la parte más fundamental y estratégica de la compañía. O sea, hay que gastarse dinero, hay que viajar mucho, aunque a veces no toque, y no se pueden ver resultados en el corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos son los errores y los aciertos desde mi punto de vista. Qué bueno, Víctor, muchas gracias, porque aunque yo no lo mencionaba en mi introducción, efectivamente muchas veces aprendes más o las lecciones vienen más de los errores que de los aciertos, entre otras cosas, porque en los aciertos muchas veces no contamos con el componente de suerte que muchas veces tienen esos propios aciertos y por tanto has puesto el foco en muchas ideas interesantes. No sé, desde vuestra perspectiva, Pascual, que evidentemente tendrás una visión muy específica de la realidad de Colombia, pero que habrás visto muchas empresas españolas entrar, tener éxito o entrar y no Sí. tenerlo en el mercado colombiano, pues cuáles serían un poco de forma resumida, obviamente, esos errores más habituales o cuáles son esas claves de éxito. Sí, por supuesto. A ver, desde ProColombia, nosotros somos el organismo de promoción del gobierno colombiano, somos parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y como tal, pues nos encargamos del apoyo al inversor inversor extranjero que está explorando Colombia como una oportunidad para desarrollar sus proyectos en el país. También apoyamos a la empresa colombiana en su internacionalización, desde la exportación de sus bienes y servicios no mineros, no trabajamos en el sector minero, hasta ya cuando toman la decisión de internacionalizarse, expandiéndose a otros países. Y de Colombia como destino de turismo, que aprovecho los que no los conozcan, que nos visiten también para sus vacaciones. Y en ese, claro que sí, hemos trabajado con muchísimas empresas desde los diferentes sectores que hay oportunidades, que luego hablaré algunos de ellos. Víctor me ha dado pie, digamos, a comentar algunas de los aciertos y de los errores. Efectivamente, yo creo que el primer acierto es decidirse por explorar el mercado latinoamericano. Puntualmente, pues el mercado colombiano es un mercado muy interesante, pero también que tiene sus complejidades, que nosotros podemos ayudarles a explorarlos, ¿no? Eso sería otro acierto, pensaría yo, el tocar la puerta de las instituciones. Nosotros somos una institución que está para eso, nuestra función es esa, y podemos ayudar con información veraz, información detallada, desde lo más general a lo más específico que necesite la empresa, a entender el mercado, tomar la decisión adecuada, si es el momento o si hay que esperar. Si Colombia es un país de 52 millones de habitantes, de un tamaño que es similar a España, Francia y Portugal juntos. Entonces no es solamente si Colombia, es dónde en Colombia, con quién en Colombia. Entonces a través de ese tipo de apoyo, de información y de contactos, ayudar a elegir un buen partner, estoy de acuerdo con Víctor, es importantísimo ver con quién voy a desarrollar mi negocio en Colombia. Si pensé a Greenfield, con quién luego desarrollo ya mi actividad, o bien sea desde el principio con un socio, ¿no? Y en ese orden de ideas, también creo que uno de los principales errores que nosotros, digamos, que por suerte, cuando no se toma la decisión de invertir en Colombia, pues para nosotros ahí, pues no nos... Ese es un eh, error en sí mismo, ¿verdad? bueno, puede que no sea el momento. Es un error en sí mismo, me refiero que nuestro objetivo es que se invierta en Colombia, pero no siempre es el momento y para eso está la información que ofrecemos.
luego vendrá el momento. Entonces, cuando se toma la decisión de invertir en Colombia, normalmente son decisiones que llegan a buen término, que apoyamos en el desarrollo del país. Además, cuando la empresa española o de cualquier otra geografía se establece en Colombia, automáticamente es una empresa colombiana, con lo cual ya la apoyamos en su crecimiento y en su internacionalización, desde Colombia hacia la región. Entonces, también un error, coincido con Víctor, es el pensar que el mercado es el mismo, que Latinoamérica es un solo mercado. No, hay muchas particularidades, hay muchas diferencias legislativas, de ambiente de negocios, de cómo abordar. Es que no tiene nada que ver, Colombia es un país de regiones, no tiene nada que ver el Pacífico con el Atlántico, con la zona andina, o con zonas, o Antioquia con Bogotá. Entonces, en cada región también tienes que particularizarlo, que tropicalizar tu forma de hacer negocios. Y vuelvo y digo, apoyarse de instituciones, de aliados, como pueden ser ProColombia, ISEX o pues, aliados también privados, ¿no? Lorenzo, tú que puedes tener una visión más transversal, digamos, ¿no? Tanto por tu experiencia como por la experiencia de Ontier. Ya voy a fusionar dos preguntas también por razones de tiempo. Si quieres, obviamente, abundar o a incorporar algún elemento nuevo a esa idea de lecciones aprendidas de estos 30 años de presencia española en Latinoamérica, pero también, si quieres, ya incorporar una visión, obviamente en forma resumida también, de cuáles son los retos y oportunidades de presente y futuro que estás viendo, no solo de pasado. Bueno, pues muchas gracias por el evento, muchas gracias, Víctor, por invitarnos. A mí me vais a escuchar hablar mucho de México, porque soy una persona muy ligada a México, viví en México desde 2012 a 2021, 10 años. Yo siempre digo que me fui completamente engañado por mi jefe, como alguno de los expatriados que se hayan podido ir. Fui para 2 años y me quedé 10 años, pero muy feliz en México, y siempre estoy muy vinculado a la inversión española llegando a México y a toda Latinoamérica. Entonces también tengo esa visión transversal de la región. Seguramente muchos de vosotros que estáis internacionalizando vuestras empresas o asesorando en la internacionalización de compañías habéis escuchado: me gusta ir a México o me gusta ir a Latinoamérica por el idioma y por la cultura, que es muy similar. Yo soy abogado y además soy abogado mexicano y abogado español, y siempre pongo muchos disclaimers, ¿no? Digo, hay que tener cuidado con esa afirmación, ¿no? Que tiene muchas aristas, ¿no? Y muchos matices. El idioma no solo son las palabras, que creo que en la sesión anterior se hablaba un poco del idioma, de las palabras que son distintas, etc. Yo hablo mucho del tono. A mí me pasó mucho que cuando llegué a México me decían: Lorenzo, es que estás enfadado, hablas golpeado. No, me decían, hablas muy brusco. Yo decía, no, si soy un angelito bajado del cielo, ¿no? Sí. Entonces tuve que bajar el tono, porque en México se habló de una manera distinta, ¿no? Y lo mismo pasa, y esto me costó mucho entenderlo, y voy a decir que me costó más de 1 año de que estaba en México, entender la cultura y la cultura empresarial. La cultura empresarial es distinta en Latinoamérica que en España. Nosotros somos mucho más directos en España. En Latinoamérica, yo voy a poner este símil, ¿no? Se cocina a fuego lento, es más cercano, es más personal. En España vas a una comida y antes de que te sirvan los platos ya estás hablando del proyecto en concreto, y en México tienes que esperar hasta el postre para hablar. Entonces tienes que entender un poco esa idiosincrasia local y adaptarte, ¿no? a lo que pasa en cada uno de los países. Para mí no hay fórmula mágica en cuanto a cómo internacionalizarte. Yo he visto, no sé si decir miles, que a lo mejor me estoy exagerando, pero cientos de empresas que se internacionalizaron, eso seguro. Y he visto de todo. He visto pues, que mandan a un comercial con una oficina de representación, que montan su SAECV en México con un único cliente y poco a poco lo van escalando. He visto empresas como una operación que estamos haciendo ahora, que llega a México sin haber pisado México nunca y se compra una empresa por $140 millones. Otros que llegan y hacen un joint venture con la importancia de encontrar el socio local correcto, ¿no? Que siempre es un reto. Y a esas empresas les han ido bien, mal, regular. Es decir, no hay una fórmula que digas, esa es la fórmula mágica. Lo que quizás sí me atrevo a decir, y yo tengo menos margen de error, es a quién no le va bien. Y ya con el paso de los años lo estoy empezando cada vez lo tengo más claro, que son a los que no paran de compararse. Yo siempre compararse es muy malo, ¿no? Me decía mi madre, pero creo que en la internacionalización también compararse es muy malo. Aquellas empresas que llegan y dicen, joder, es que en España esto es mucho más fácil.
Es que la burocracia para abrir una cuenta bancaria en Latinoamérica es horrorosa. Es que es difícil hasta conseguir un teléfono celular. Es que le acabo de pedir una cosa súper urgente y me acaban de decir ahorita mismo te lo mando y se empiezan a desesperar con el ahorita mismo mexicano que si alguna vez lo escuchasteis entiendo que puede llegar a desesperar un poco. Quien está comparándose todo el tiempo con lo que pasa en España, con lo que pasa en Latinoamérica, no le va bien. Tú tienes que entender la situación del país, tienes que entender la idiosincrasia local y tienes que sumergirte realmente en la cultura empresarial del país para que te puedas tener éxito. Súper rápido, que sé que vamos ya mal de tiempo. Hablando de oportunidades, hay muchas oportunidades en la región. Yo voy a centrarme en una muy específica y aquí voy a intentar no extenderme mucho, porque además es mi tema que más me apasiona, ¿no? Que más me gusta, que es hablar de México y del tema energético y de energías renovables. Porque ahora hay un buen momento, yo no sé si hay alguna persona aquí que se dedica al sector de las energías renovables, pero hay mucha empresa, pues se dedica, las empresas españolas son número 1 en las energías renovables a nivel mundial, y en México ahora hay una oportunidad muy buena para invertir. Antes sí estaba hablando de que el mercado español pues es un mercado que ya está muy maduro dentro del sector de las energías renovables y hay una oportunidad muy buena en México. En México también, haciendo la similitud de los dientes de sierra, ¿no? Hemos pasado por muchas situaciones muy buenas y no tan buenas en los últimos años, pero ahora hay una oportunidad real aquí. Me voy a ir para atrás, pero paso rapidísimo, lo prometo. Cuando llegué a México casi no había proyectos de energías renovables, había muy poquitos, estaba en una zona muy concreta del país, que si alguno conoce México se llama el Istmo de Tehuantepec, que es una zona al sur del país con un corredor de aire natural maravilloso, que había un viento y un recurso estupendo. Pero muy pocos proyectos que le vendían básicamente a energía CFE o a los grandes consumidores de energía. Después hubo una reforma energética, que a lo mejor a algunos os suena, fue en 2014, ahí hubo un pequeño boom de las energías renovables, se creó un mercado eléctrico mayorista, se crearon subastas a largo plazo, se sacaron muchos megas, mucha gente dijo, no, Enel, la empresa italiana, fue el ganador de las subastas que sacó muchos megas. Yo siempre digo que ganó CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, porque consiguió muchísima energía, muchísima electricidad a un precio súper competitivo, estamos hablando de 17, 19 dólares megavatio hora, que eso es bajísimo, récords a nivel mundial, sin invertir nada, con nueva tecnología. Y México se convirtió en un país de los top 10 de los más atractivos para invertir en energía renovable. Fue un momento muy bonito y la verdad que para todos los que lo vivimos en primera persona, estupendo. En el sexenio pasado hubo un cambio político, un cambio de política energética, ya no se apostaba tanto por los privados para desarrollar proyectos de energía renovable y se intentaba fortalecer, lo estoy simplificando un poco, se trata de fortalecer a CFE y a Pemex, petróleos mexicanos, en la generación de energía del país, por un tema más político que económico real. Y entonces se ha generado muy pocos megas, se ha generado muy poca energía en los últimos años. Y ya salto a la situación actual, con el gobierno actual, que tampoco tenemos que engañarnos, es una transición del gobierno de López Obrador, pero que tiene un mensaje más amistoso con la inversión privada y con los proyectos de energías renovables, porque hay una necesidad real. ¿Qué es lo que están viendo los grandes desarrolladores de proyectos de energías renovables en México? Que hay un gap, y cuando hay un gap es una oportunidad maravillosa para cubrir ese gap. ¿Qué nos encontramos? Que en los últimos 6-7 años no se ha generado nada de energía en el país y México, que muchos de vosotros lo conocéis, es un país industrial, es un país que crece todos los años, es un país que consume cada vez más energía y además consume cada vez más energía renovable, porque los grandes off-takers, que también se dijo mucho esta palabreja en la sesión anterior, buscan establecer sus empresas en México, el famoso nearshoring, para después exportar a Estados Unidos. Esa es una oportunidad muy buena porque se buscan energías renovables, no hay mucha energía en los últimos 7 años y es el momento de empezar a generar. Y eso unido a que el gobierno está viendo que tiene que reforzar sus líneas de transmisión y de distribución para que no haya apagones, porque no solo hay en España, en México también hay apagones, es un caldo de cultivo para los nuevos desarrollos y se ve que hay mucho movimiento en el sector de renovables como una gran oportunidad que veo. Muchas gracias, Lorenzo. Nos quedan 20 minutos. Vamos a hacer un cambio de formato en la mesa y pasamos al formato 59 segundos, así que a partir de ahora tenéis que intentar sintetizar mucho vuestras ideas, porque no va a ser fácil que lo hagáis, porque los temas son complejos, ¿no? Pero bueno, creo que estas primeras intervenciones servían también para poner sobre la mesa los temas que más nos parecían más relevantes, ¿no? O que nos permitieran un poco contextualizar, ¿no? Pero bueno, quería acabar esta idea de oportunidades y si queréis incorporar, Víctor y Pascual, alguna idea sobre qué oportunidades o qué retos veis de
de presente y futuro, casi a modo de titulares, pero titular y subtítulos, si queréis. Oportunidades, en mi modo de ver, todas. Un anterior panelista, no recuerdo su nombre, decía que es un mercado infinito, y es verdad. Es decir, hay un mundo de oportunidades en nuestro sector, al menos, en el mundo tecnológico, digitalización, automatización de procesos, es decir, todo eso está por hacer. Y, por lo tanto, oportunidades en la región, en el sector concreto en el que estamos apostando más fuertemente, por ejemplo, que es el hospitalario. El tema de sanidad es un sector que está en auge. Cada vez, lógicamente, las sociedades quieren un servicio de salud muchísimo mejor, muchísimo más moderno, y quien tenga la tecnología y tenga, sobre todo, la voluntad, eso es lo más fundamental, y es la palabra clave en internacionalización, tener la voluntad. Si tú tienes la voluntad, el éxito lo tienes prácticamente garantizado, con lo cual oportunidades son prácticamente infinitas. Retos, bueno, pues eso ya entramos en la letra pequeña y se me van mis 59 segundos, ¿no? Certidumbre política regulatoria, no sé si queda algún brasileño en la sala, me van a disculpar, pero Brasil es imposible. Aparte del real, pues ha depreciado muchísimo y exportar y vender ahora mismo en euros es muy complicado, pero además es que, en fin, el cliente final, institución pública o privada en Brasil, acaba pagando 3 veces de lo que vale realmente un proyecto simplemente por el tema arancelario, ¿no? Y también hay muchas barreras operativas reales, especialmente destacaría en mi experiencia Brasil y también en Colombia. Y luego, lo que nos pasa también en España, ya termino, una escasez, en el mundo tecnológico al menos es así, escasez bestial de talento. Es decir, hay una guerra bestial por la atracción y la retención de talento, ¿no? Y nos está pasando también, y es un reto muy importante en la región. Muchas gracias, Víctor. Pascual, bueno, sí, antes hablamos del lenguaje. Una cosa que cambia entre España y Estados Unidos es cómo se redactan los titulares de prensa y son mucho más esquemáticos por lo menos en la prensa colombiana. A ver si somos capaces de llevar esto a la práctica con Lo intento. tres ideas, Sí. 4 ideas. A ver, yo diría de Colombia que sigue siendo uno de los mercados preferidos por las empresas españolas para desembarcar en la región. Por Colombia tenemos 30 años, más de 30 años funcionando, y en los últimos 10, que es de lo que puedo dar fe, hemos pasado de unas 400 empresas a 1.200 empresas españolas instaladas en Colombia. Eso lo dice el ICEX, no lo digo yo. Y como tal, pues ahí el mundo de oportunidades que se abre es enorme. O sea, es un país súper diverso que tiene oportunidades en muchísimos sectores. Destacaría energía, que es donde están también los grandes retos, precisamente en la transmisión y en todos los planes ambiciosos que se tienen en el horizonte 2030 de duplicar la capacidad de generación, de llevar ese mallado a hacer la red más segura. Entonces ahí se espera o se necesitan inversiones para llevar a cabo estos planes de más del 7% del PIB. Entonces, ahí hay una oportunidad y un reto súper importante. Pero también el desarrollo tecnológico tiene que ir de la mano de la generación de talento, efectivamente. Tenemos un buen talento, muy bien valorado, pero si queremos más, tenemos que seguir desarrollándolo. Entonces, me quedaría somos un mercado que, ahí están las cifras, que están las empresas apostando por ella, por el mercado, y grandes retos. Hay muchos sectores que podemos ayudarles a explorarlo, pero me quedaría con el de energía, con sus retos y sus oportunidades. Muchas gracias. Voy a introducir una de las últimas preguntas que os quería plantear, pero no quiero que se me quede en el tintero. Tiene que ver con algo que se planteó en la mesa redonda anterior, que es, aunque en el caso de la mesa anterior estaba muy enfocado en sectores de real estate e inmobiliario, pero es si la creciente presencia de inversión latinoamericana en España, no solo en ese sector, supone también una oportunidad para las empresas españolas que tengan intereses en la región, porque evidentemente, como se explicaba en la mesa anterior, se genera una relación, un contacto, unos negocios en el mercado español que luego, de alguna forma, puedes aprovechar para oportunidades de inversión o negocio en esos otros mercados, en este caso latinoamericano. ¿Hasta qué punto creéis que hay una oportunidad, ¿no?, que es relativamente reciente,
Y ya lo añado, ya que estamos aquí en el IE, ¿hasta qué punto creéis que también los flujos en este caso de estudiantes latinoamericanos que vienen a España, eso también genera un conocimiento de la empresa española, una relación, una experiencia profesional en la empresa española y eso también supone una oportunidad de negocio para los dos lados, digamos, del océano? Muchas veces se dice que ningún programa hizo tanto por el proyecto europeo como el programa Erasmus, ¿no? de estudiantes. Sin haber un programa exactamente como el Erasmus, hay unos flujos importantes y supongo que eso también genera oportunidades y generan relaciones personales, como lo ves, Lorenzo. Bueno, yo lo veo como algo muy positivo y una oportunidad muy buena. Creo que yo siempre pienso como en las inversiones entre Latinoamérica y Europa como una especie de tablero, ¿no? Que se va como moviendo de un lado a otro. Las empresas españolas están muy internacionalizadas. Las grandes empresas españolas llevan 30 años internacionalizadas, todo el IBEX está fuera. Después ahora está cambiando un poco el perfil de la empresa que se internacionaliza y es más pyme, más tecnológica. Y la empresa española está muy acostumbrada a irse hacia Latinoamérica. Creo que justo ahora, en los últimos años, lo estamos viendo al revés. Hay mucha empresa latina que le gusta mucho invertir en España y sobre todo en Madrid. Además está bastante focalizado en Madrid esa inversión. Y yo tengo una experiencia muy parecida a la que contó antes Alfonso, ¿no? Por lo menos con el inversor mexicano. El inversor mexicano es un inversor que de manera tradicional le gusta invertir en Estados Unidos, le gusta diversificar su riesgo a Estados Unidos y a una moneda que ellos llaman fuerte, ¿no? A dólar, y claro, le gusta mucho Madrid y le gusta seguir diversificando y tener otra moneda distinta también fuerte como es el euro. Y casi siempre su proceso de internacionalización es parecido. Llegan y se compran bueno, todos lo sabéis, un piso en el barrio de Salamanca, ¿no? Así es como llega todo el mundo, y ahora están carísimos los pisos en el barrio de Salamanca. Mandan a sus hijos a estudiar a las mejores escuelas de negocio, como es el Instituto de Empresa, que yo soy exalumno y también soy profesor aquí, o sea que hacen muy bien y eligen muy bien la escuela de negocios, pero después les gusta quedarse, les gusta invertir los que soy futboleros en el sector del deporte, ¿no? El Oviedo, en Asturias, en Gijón, hay mucha inversión mexicana, le gusta invertir sobre todo en real estate, que es algo que ya conocen, le gusta invertir en el sector agri-food, es un sector que le conocen, el aguacate, bodegas de vino. Al final es una inversión que cada vez viene más y viene para quedarse. Y ya no hablo de las grandes inversiones que hizo Carlos Slim y este tipo de billionaires hace unos cuantos años, tampoco tantos, pero en los últimos 10 años, sino ya empresarios mexicanos que les va muy bien y que les apetece venir a España y se crean muchas sinergias de negocio con empresarios españoles. Muchas gracias, Pascual. Vos conocerás casos Sí, muy recientes y además muy sonados de grandes inversiones así es. colombianas en España y también conocerás muchos casos de estudiantes colombianos que han venido, De se han hecho, quedado, han generado relaciones. normalmente en nuestra oficina nuestros practicantes son de aquí. Entonces sí, tenemos una relación muy cercana con estas realidades. Inicié comentando que nosotros apoyamos la internacionalización de la empresa colombiana y efectivamente cada vez más empresas colombianas están llegando de una manera u otra al mercado español como puerta de entrada al mercado europeo. Normalmente nosotros solo trabajamos la inversión empresarial, la internacionalización. Cuando son inversiones, capitales personales, pues estamos monitoreando, pero no es un tema que trabajemos directamente. No obstante, la Pero si respuesta son sí. capitales personales que invierten en empresas, sí. Son internacionalización siempre en la empresa colombiana. Okay. Hay casos de grupos empresariales que compran directamente. Hace muy poco fue muy sonada la compra de una cadena de perfumerías. Hace unos años una empresa de golosinas. O sea, temas de distribución alimentaria, temas de startups, cada vez hay más, y en parte también por esos procesos formativos donde cada vez más colombianos vienen a formarse aquí y emprenden. La cultura colombiana es muy de emprendimiento, pero también porque hoy somos más de 800.000 colombianos en España. Entonces somos ya la segunda nacionalidad más numerosa después de la marroquí y la primera latinoamericana. Entonces eso hace un mercado súper interesante para la empresa colombiana en España. Hay como lo que se llama el mercado étnico, ¿no? ¿Mercado qué? Étnico, que venden al colombiano aquí como primer punto de entrada para luego llegar y entrar al mercado doméstico.
Eso sin duda es un reflejo de, o impulsa los lazos comerciales y los lazos empresariales. Entonces, la respuesta es sí, total. O sea, hay una relación directa entre las empresas llegando y los lazos y los colombianos aquí. ¿Vosotros, Víctor, tenéis alguna experiencia trabajando con empresas, inversores o talento latinoamericano en España y crees que eso puede ser también una oportunidad para vuestras proyección o vuestros intereses en la región? Mira, estaba pensando con tu pregunta que cada vez que voy a México voy más o menos habitualmente y vuelvo siempre y hablo con alguna persona en el avión. Yo no sé, pero últimamente siempre hablo con alguien que viene y se está comprando una casa en España o efectivamente lo está mandando a los hijos. Nuestro próximo partner en México pues también ha mandado a los, aquí efectivamente al Instituto de Empresa, ¿no? Bueno, en nuestro caso no lo vemos tanto, ¿no? Al final nosotros somos una empresa que va a detectar oportunidades de negocio en la región, a exportar o a internacionalizarnos, bueno, que son conceptos paralelos pero no son los mismos. Y bueno, ya tenemos una trayectoria en la región también muy histórica y muy grande, ¿no? Los lazos culturales están resueltos, ¿no? Y como decía antes en mi primera intervención, cuando hacemos un proyecto de exportación en Arabia Saudí o ahora estamos pues, metidos en Emiratos Árabes Unidos o también mencionaba antes que estamos ejecutando proyectos grandes en Marruecos, ahí hay que recorrer muchísimo camino para despejar una serie de etapas iniciales culturales, de idioma y demás, que en Latinoamérica tenemos resuelto, ¿no? Pero totalmente resuelto. Por tanto, la manera de hacer negocios allí, toda esa parte inicial está resuelta. Y bueno, es muy tópico esto que estoy diciendo, pero es cierto. Cada país de destino, lógicamente, no es igual. El entorno es también jurídico y económico, financiero es complejo, pero la parte de cultural y la parte de cómo nos entendemos, en fin, eso, por lo menos en mi experiencia, en 10 minutos o en una comida en 10 minutos lo tenemos eso muy solucionado, ¿no? El hecho de que haya... En los postres. En los postres. Entonces, bueno, nosotros llevamos muchos años danzando por la región, con muy buenas experiencias en general. No hemos dejado ningún proyecto desatendido, no hemos dejado coloquialmente, ningún muerto. Eso también nos abre lógicamente, muchísimas puertas a nivel institucional, embajadas, oficinas comerciales, eso también es fundamental. Incluso la marca, el tener un muy buen reconocimiento de marca y una gran reputación, ¿no? Con lo cual, el hecho de bueno, que cada vez haya más empresas latinoamericanas que vienen aquí, en concreto en nuestro sector, pues no creo que sea un factor muy crítico. Vale, pues tenemos tiempo para una pregunta más para cada uno, que va a ser diferente en este caso para cada uno. Obviamente, si hay alguna pregunta del público, también en cualquier momento podéis pedir la palabra y os animo a que lo hagáis, pero si no... Ah, 2 preguntas. Bueno. 3. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia, que ha sido, o sea, muchas experiencias muy nutritivas y muchas gracias por compartir, ¿no? Mi pregunta va en relación sobre todo al contexto geopolítico, porque al final va muy relacionada con la geoeconomía y también las elecciones que están a la vuelta de la esquina en Colombia, en Perú, toda esta inestabilidad política que va a haber de cara a estas inversiones en América Latina. ¿Cuál es vuestra lectura? ¿Cómo lo veis? Porque en 2026 pues, Perú y Colombia tienen elecciones. Y en Perú hay algo de 40 partidos, en Colombia 60, la situación ahora mismo de Irán, lo que está sucediendo. Entonces, pues, bueno, si os podéis... A mí me encanta que me hagas esta pregunta, no porque para responderla yo, sino porque no era las que quería preguntaros yo también. Entonces, precisamente, Leandro, si os parece, respondemos a esta pregunta, porque yo te quería haber preguntado a ti, y tiene que ver con esta pregunta, Lorenzo,
¿cómo veías desde la perspectiva de México este nuevo contexto geopolítico, la relación con Estados Unidos, el tratado que se debe ratificar con la Unión Europea? ¿Hasta qué punto está cambiando el contexto y cómo lo ves? Y precisamente también tenía para ti, Pascual, una pregunta relacionada con el contexto geopolítico y si eso supone una amenaza con oportunidad para Colombia. Tenéis que hacer un esfuerzo de silencio. Pues para mí son dos respuestas o dos preguntas parecidas pero distintas. Creo que el inversor español es un inversor a largo plazo. Entonces, que haya un cambio político no le afecta tanto, porque ellos no son inversores que se vayan a quedar 4 años. Por supuesto hay turbulencias, por supuesto analizas cuál es la situación política de cada uno de los países para intentar acertar en el momento de mayor inversión en cada uno de los países donde vayas a invertir. Pero en general el inversor español no es un inversor oportunista, entonces le gusta invertir a largo plazo y sabe que van a pasar varios gobiernos por ahí, algunos buenos, unos malos, otros regulares. Entonces yo, así para contestar en un minuto, creo que por supuesto puede afectar dependiendo quién quede en cada una de las elecciones, pero bueno, que al final no es el ciclo de inversión de una empresa española. En la situación actual, México, Estados Unidos, los acuerdos entre México y Europa, creo que hay una buena oportunidad. Hay un acuerdo que se va a reformar, si Dios quiere, este mismo año y puede generar muchas oportunidades, sobre todo para disminuir al máximo temas arancelarios, que creo que van a fomentar mucho el negocio entre los dos lados del charco. Muchas gracias por el esfuerzo. Pascual. Intentaré también sintetizar. Hay elecciones el año que viene, perdón, en Colombia, efectivamente. Eso no es un tema de inestabilidad o de incertidumbre. Tenemos elecciones cada 4 años y las instituciones son lo suficientemente fuertes y lo han demostrado a lo largo de nuestra historia como república, que no hay ningún motivo de incertidumbre en ese sentido. El resultado será el que sea y sumará posesión al nuevo gobierno y seguiremos. Efectivamente, el contexto internacional es complejo. Nosotros como ProColombia pues no hacemos esa valoración, los ministerios la hacen y nosotros definimos la política de promoción del país en ese sentido. Hay oportunidades, hay retos por supuesto, hay amenazas externas como todos los países las podemos llegar a tener. Pero hay oportunidades claras. Colombia tiene su diversidad, su población, que no solamente es numerosa, que es la segunda hispanoparlante más numerosa del mundo, sino también en jóvenes, el 65% es menor de 40 años. Entonces, eso per se genera oportunidades. Todo el tema de la posición geográfica en el centro del continente, los tratados comerciales que tenemos con toda América Latina y con Europa, y por supuesto, lo mencionaba Alfonso en el panel pasado, todos los procesos de nearshoring y de ally-shoring ahí cobran importancia. Estados Unidos y Europa son los principales socios comerciales y los principales inversores. El 41% de la inversión que llegó el año pasado a Colombia, de las exportaciones colombianas el año pasado tuvieron destino a estos mercados y el 58% de la inversión que llegó fueron de estos mercados, con lo cual es una relación a largo plazo. No es una relación de este año como estamos, el año que viene como nos vemos. Además, que se ha hablado de dientes de sierra. Nosotros en Colombia, si miras nuestro crecimiento, la verdad es que es muy estable. No tenemos grandes dientes de sierra. Hemos tenido momentos, la crisis del tequila, del efecto tequila o en el 2020 con caídas en el PIB, pero en términos generales somos una economía muy estable. Muchas gracias. Es que tu pregunta daba para una mesa en sí misma. He intentado sintetizar, pero... Luego en el cóctel podemos seguir. Víctor, hay otra pregunta aquí, por lo menos. Muchas gracias a todos por ser panelistas. Gracias, Pablo. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Voy a preguntarte algo directamente a ti como apasionado de las marcas. ¿Cuál es el papel de la marca en el proceso de internacionalización? ¿Importa mucho, importa poco? Y en la batalla Estados Unidos-España como inversor en Latinoamérica, ¿quién está ganando esa batalla? ¿Invertimos suficiente las compañías españolas en valor de marca o no? No. Me lo aplico a mí mismo la medicina. No, a ver, bueno, obviamente nosotros pensamos que la marca es un elemento clave de diferenciación y competitividad, pero creemos que en España pues todavía tenemos mucho margen de mejora en lo que es la inversión de la empresa española en general en ese tipo de factores, ¿no?, intangibles como puede ser la marca, el diseño, la innovación.
y todavía no tenemos demasiadas marcas conocidas y reconocidas internacionalmente. Sí que tenemos, obviamente, en determinados sectores y empresas muy grandes, pero construir marca y tener una marca reconocida pues también exige esa mirada de largo plazo, perseverancia, tener las ideas claras y entender que eso forma parte de tu modelo competitivo y no otro modelo que puede ser más el desarrollo de ventajas competitivas basadas en precio, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí estamos. Yo creo que hay sectores en que se ha hecho muy bien y que de alguna forma nos beneficiamos de una marca España que en general, que era una de las preguntas que le iba a hacer a Víctor, que en general es una asociación que aporta valor a las empresas, pero que aporta más valor en unos mercados que en otros y aporta más valor en unos sectores que en otros, ¿no? De hecho, la pregunta que le iba a hacer a Víctor era desde la perspectiva de tecnología, hasta qué punto esa relación también es positiva, ¿no? En cuanto a la inversión de España en Latinoamérica, y sin necesidad de compararnos con Estados Unidos, que obviamente es el primer inversor en la mayoría de los mercados, pero yo creo que es una inversión muy consolidada, que estuvo muy protagonizada por grandes empresas que fueron un poco los que abrieron el camino, incluso generaron ese efecto tractor al que se refería Víctor, pero lo bueno es que ahora estamos viendo también inversión de empresas más pequeñas, medianas o intermedias, y yo creo que eso es algo muy positivo, ¿no? Porque ya no solo crece, aunque no crezca de forma tan significativa lo que es el flujo, el stock de inversión, pero crece el número de empresas españolas presentes, y eso también a nivel de país y a nivel de marca es importante, ¿no? Porque muestra también una mayor pujanza, diversificación de nuestra presencia en la región, ¿no? Y bueno, perdonad porque duró más de 59 segundos, pero luego lo seguiremos comentando en el cóctel. Creo que hay una última pregunta. Gracias, Víctor, por la... ¿Tres? Mi nombre es Óscar Gárate. Víctor, comentaste que primero ahora mismo tienen oficinas en México y en Santiago de Chile. Sí. Dijiste que habían tenido presencia en Perú y en Colombia. Sí. Explicaste un poco lo de Colombia hace un rato, Sí. pero quería saber si tuvieras que hacer una lista muy pequeña de 3 cosas por las cuales tomaste la decisión de salir de un determinado país en Latinoamérica. Qué polémico. Esa es una. Luego, para Pascual. Pascual, va un poco en la línea con lo que le acabo de preguntar a Víctor. Es el gobierno, por ejemplo, colombiano, es que estudia el feedback de las empresas españolas que toman la decisión de salirse de ahí, o empresas extranjeras en general, y toma alguna acción en el sentido de, por ejemplo, si tuvieras un caso que se tenga a la mente ahora de, oye, mira, hemos recibido el feedback de que esto no funciona aquí y hemos tomado esa acción y a partir de ahora está mejorando la cosa, ¿no? Y entonces hay más, esa promoción de Colombia es aún más fortalecida. Y luego, Lorenzo, yo tengo 9 años aquí, soy peruano. Algo que dijiste, me identifico mucho con ello, que es entender la cultura, y a algunos les cuesta menos. Pero te volteo un poco, digamos, lo que contabas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo haces, o cómo hace Ontier, ¿no? Que tiene un crecimiento inorgánico, en principio en América Latina, para integrar a esas compañías con ese componente de cultura distinta, ¿no? Y tratar de impregnarles esa forma de trabajar, digamos, española, ¿no? Y de transmitir toda, no solo la cultura, sino todos los procesos, ¿no? Que tiene una empresa española como esa. Perdona, yo sé que son más de 59 segundos por persona, pero... Nada, muchas gracias. Vamos a empezar por orden inverso, sobre todo porque a Víctor le has pedido 3 cosas y quiero que tenga tiempo para encontrar esas 3. Me llevaría un reto. Lorenzo. Yo creo que encontrar siempre al socio ideal es difícil. Aunar culturas empresariales también es complicado. Nosotros somos un despacho que entendemos que somos un despacho un poco distinto, menos tradicional, somos una empresa de servicios jurídicos y muchas veces en Latinoamérica te encuentras despachos más tradicionales, entonces el choque cultural puede ser importante. Primero, seleccionar un despacho que culturalmente entiendas que se puede parecer a nosotros.
Después es darle su peso específico a los socios locales, es decir, no llega la empresa española o la empresa internacional a mandar y a dirigir, al revés, te interesa un despacho porque localmente lo está haciendo muy bien y quieres que lo siga haciendo muy bien. Entonces le deja su posición, que prima muchas veces sobre la posición internacional. Y después, normalmente, mi experiencia agradece mucho que implantes procesos tecnológicos o procesos más institucionales que ellos no tienen y que están buscando. Entonces dices, ostras, pues fíjate, esta empresa me los está dando. Todo eso está muy bien, pero para mí la clave no es esa. Para mí la clave son las personas. Al final, tú te estás asociando con personas, tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho cariño, estar mucho con ellas, escuchar mucho cuáles son sus preocupaciones reales, cuáles son sus sueños, y cuando realmente inviertes tiempo en eso, es cuando creo que hay éxito. Muchas gracias, Pascual. Vale. Sí, a ver, nosotros de ProColombia hacemos una promoción responsable de las oportunidades en Colombia. Intentamos, por supuesto, que se dé una inversión, pero luego también viene un proceso de aftercare y de apoyo al crecimiento de esta empresa en Colombia. Lo primero, cuando se da una decisión, se toma una decisión de salir del país, nos ha pasado, lo primero que intentamos es entender qué ha pasado. Si es un tema de mercado, poco podemos hacer. Es decir, si es un tema que comercialmente la empresa no obtuvo resultados, realmente, más allá de si es que hubo una mala aproximación al mercado e intentar reconducirlo, no podemos hacer mucho más. Si es un tema de, por ejemplo, sin nombrarte, una empresa fue adquirida por otra firma sueca que tomó la decisión de salir de Latinoamérica. No puedes hacer tampoco mucho. Cuando es un tema por problemas que se han dado y que tenemos posibilidades, hemos hecho lo posible para que esa decisión se revierta porque se solucionen los problemas que ha habido, llegando a hacer mesas de alto nivel para la solución de este tipo de problemas que se puedan presentar. O me refiero con ministerios o con entidades, las entidades necesarias. Y si por otro lado hay un tema de lecciones que aprender, hay un sistema que la sigla es CIFI, bueno, del que ProColombia hace parte junto con ministerios, las asociaciones de cámaras de comercio, y donde se vuelca este tipo de necesidades, de ruegos que hacen las empresas, se evalúan en comités y se toman decisiones al respecto. Entonces sí, hay un aftercare y hay una toma de decisiones respecto a cada caso en particular, si se elevan o no. Pero por supuesto que estamos atentos a que la empresa desarrolle su actividad en Colombia. Muchas gracias, Pascual. Pues Víctor, con tus 3 ideas casi cerramos el... Es una pregunta complicada de contestar en 30 segundos, pero bueno. Tienes un minuto. Sí. Un minuto. Mira, a nivel empresarial es la diferencia entre la teoría y la realidad. No es fácil. No es fácil. La internacionalización no es fácil. Es cierto que es verdad y así lo siento, que las oportunidades son infinitas, pero hay que hacerlo con cabeza. Y el objetivo no es hacer, lógicamente, quebrar la compañía, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, no es siempre sencillo el poder entrar en un mercado. En nuestro caso, por ejemplo, entramos con un proyecto, estoy pensando en Perú, ¿no? Hemos hecho grandes proyectos allí, hemos tenido nuestra filial, pero muchas veces mantener la presencia a lo largo del tiempo pues no es sencillo. Hay una tasa de reposición de proyectos y eso pues no solamente por el cambio que nos preguntabas tú, el cambio de tendencia política, o al final los empresarios nos tenemos que adaptar a las circunstancias que veamos en esos países, pero no es siempre sencillo. Hay una cita que yo siempre la recuerdo en estos casos, ¿no? Que decía Mike Tyson, que todo el mundo tiene un plan, Mike Tyson el boxeador, hasta que le pego la primera hostia. Pues esto es así, es decir, que tú puedes tener el mejor plan de internacionalización, hacer una consultoría muy cara, pero luego el mundo de la realidad es distinto. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, oficina con bastante gente en Buenos Aires hace muchos años y pues salimos de allí, incluso en Venezuela, ¿no? Ahora Argentina pues está cambiando radicalmente el clima de negocios y empezamos a barruntar la idea de poder tener una presencia física propia allí, ¿no? Pero no es sencillo. Eso es un poco mi experiencia en diferentes etapas profesionales, pero de 25 años dando vueltas por Latinoamérica, de que es un mundo complicado, es un mundo que te puede llevar por delante, si no haces las cosas bien, te puede llevar por delante la compañía, ¿no? Y
y lógicamente no estamos en ese negocio. No es nuestro caso. Ya termino, pues, porque podías comprar una empresa en el país de destino y bueno, pues oye, nosotros crecemos siempre con recursos propios y de manera orgánica, y eso hace muchas veces que el crecimiento, por nuestra propia, la cultura que tenemos, pues sea un poco más pausado y un poco siempre con mucha ambición y mucha visión, pero paso a paso. Entonces, abrir oficinas está muy bien, contratar gente a nivel local es relativamente sencillo, solamente es gastar dinero, pero el medio y largo plazo y mantener esos negocios no siempre es fácil. Muchas gracias, Víctor. Has hecho bien en aclarar quién es Mike Tyson, porque algunos por edad no tendrán ni idea de quién es Mike Tyson. Algunos jóvenes de la sala. Bueno, pues podemos continuar la conversación en el cóctel. Hemos llegado al final de la mesa. Creo que han salido muchas cosas muy interesantes. Os agradezco el esfuerzo de síntesis, porque los temas daban evidentemente, para ponencias en sí mismas. Y nada, a nivel de tiempos hemos hecho lo que hemos podido.